Bien, ya estamos listos, hermanos. Vamos a dar inicio a un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23, saludándolo desde Cartago, Costa Rica. Hoy es domingo 25 de enero de este 2026, último domingo del mes de enero. Qué cosa más impresionante. Dentro de 8 días, si el Señor nos da vida, ya estaremos en febrero, ¿no? Así es que vamos a disponernos a escuchar la palabra, que es la razón más importante que nos tiene hoy reunidos. Invitar a toda la gente que nos acompaña a través de nuestro canal de YouTube también, que tengan una Biblia cerca, darle la bienvenida y que este sea un tiempo, no les digo de edificación, porque si es un tiempo de la palabra, la edificación está asegurada, pero sí es un tiempo de anhelo en nuestro corazón que cada uno pelee por esa edificación, por ese crecimiento, ¿no? Te voy a invitar a los hermanos que vayamos al libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 11. Marcos 11, vamos a leer 2 versículos. Marcos, capítulo 11, vamos a ir al verso 22. Marcos 11, 22. Te me regalan un amén cuando lo tengan por ahí, ¿no? ¿Qué dice el título? A ver si estamos ubicados. La higuera maldecida se seca, ¿no? Vamos a leer el versículo 22 al 24, ¿no? 22 al 24. Dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Padre, te damos gracias en este día, gracias por tu palabra, Señor, por la linda oportunidad que tenemos, no solamente de escucharla, sino que vamos a meditar, vamos a entenderla, para que posteriormente podamos estar habilitados para aplicarla, para vivirla, Señor. Gracias por ella, Señor, gracias por cada uno de mis hermanos, por las familias aquí representadas, Señor, por cada lugar donde hasta ahora se predica tu palabra, Señor. Gracias te damos, nos disponemos, Señor, a recibirla en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, vamos a estar hablando hoy bueno, obviamente acabamos de leer una porción del Evangelio de Marcos, y bueno, vamos a estar compartiendo ese tema, ¿no? Esta prédica se llama El poder de mis palabras, y eso es lo que vamos a estar tratando. Siempre hemos hablado del poder de la palabra de Dios, y obviamente eso no tiene ningún tipo de discusión, ¿no? Pero, ¿qué tanto poder tiene lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos? ¿Tiene realmente el poder que mucha gente argumenta que sí tiene? Pero bueno, vamos a tratar de llegar y que al final de la enseñanza nosotros sepamos exactamente cuál es el alcance, cuál es el impacto de las palabras que uno pronuncia, ¿no? Yo no sé si usted en el video ahí se ha preguntado más o menos cuántas palabras dice uno en el día. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Le vale batear, ¿no? ¿Ah? 5.000, dicen por ahí, 3.500, no diría, ¿quién da más, no? Bueno, un estudio que se hizo reveló que una persona en promedio pronuncia alrededor de 15.000 a 16.000 palabras al día, más o menos en promedio, ¿no? Una persona promedio, pues va a decir, pasa, pues yo conozco un locutor que, nada, eso ya es otra cosa. Una persona en promedio dice alrededor de 15.000, 16.000 palabras al día. Ahora se dirán, pastor, ¿y es lo mismo hombres y mujeres? No, no. Otro estudio dice que las mujeres pronuncian alrededor de 21.845 palabras, mientras que los hombres alrededor de 18.000. O sea, las mujeres hablan más que los hombres. Ahora, si ¿es un secreto? No, no. Y entonces, uno como ser humano tiene esa necesidad de gastar esas palabras. Uno tiene que estarlas, porque eso es lo que uno debería decir en el día, ¿no? Por eso es que cuando las esposas están en las casas y ellas no, pues, digamos, iba a decir, no trabajan, y entonces ella misma iba a decir, ¿cómo que no? Se trabaja más en la casa. Sí, es cierto, se trabaja más en la casa. Pero digamos que no tienen una vida empresarial, digamos, están en la casita, ¿no? Entonces, por eso, y no gastan las palabras que tienen que decir. Entonces, por eso, cuando el marido llega por la noche, viene ese bombardeo, ¿no?
me faltan 5,000. Y entonces, ¿me entiendes? Entonces, por eso a veces se hablan, y entonces como uno ya gastó sus palabras en el día en la empresa, entonces uno llega ahí como con ganas de sentarse a ver televisión o algo, y bueno, hay que dejarla que ella acabe, ¿no? Sus palabras, ¿no? ¿Cierto que sí? Que acabe las palabras. Amén. Entonces, pero bueno, por ahí anda el asunto. Ahora, si una persona habla 15,000 a 16,000 palabras, imagínense que si multiplicamos eso por un año, uno estaría diciendo en un año más o menos alrededor de 5 millones de palabras. Y una persona que viva alrededor de 75 años, a lo largo de su vida, habrá dicho más de 400 millones de palabras. Bastante, ¿no? Entonces hay muchas palabras. Imagínense toda la dimensión de eso. Ahora se dirá, pastor, hijo, ¿para qué? Pues sí, no, ¿para qué? Pero bueno, es un dato que realmente vale la pena tener ahí y que además tiene que ver con el tema que estamos tocando, ¿no? Entonces, las palabras que nosotros pronunciamos, hermanos, no son simples bocanadas de aire que acompañan un sonido, ¿no? Las palabras que nosotros pronunciamos tienen un impacto tremendo en nuestras vidas como tal, y no solamente en las vidas nuestras, sino en quiénes, en la gente que nos rodea, ¿no? Tienen un impacto en la gente que nos rodea. Entonces, hermanos, Proverbios en el capítulo 18, en el versículo 21, dice ¿qué dice, Jorito? Eso, que en las palabras tienen esa capacidad de dar vida o muerte, ¿cierto que sí? Y no solamente vida o muerte, sino que por medio de las palabras uno puede llegar a bendecir o puede llegar a maldecir, puede sanar o puede destruir, ¿no? O sea, todo eso hay en las palabras que uno menciona como tal, ¿no? Entonces, por eso es que uno debe aprender a hablar con sabiduría, ¿no? ¿Entiende? Uno debe ser muy sabio cuando habla. Acuérdate que alguna vez cuando hicimos una prédica aquí que se llamaba El silencio de Dios, que yo les dije que en Estados Unidos generalmente cuando agarran a alguien que haya cometido algún delito, lo primero que la policía le dice que es, le lee sus derechos, ¿cierto? Y le dice, ¿usted puede qué cosa? Usted puede guardar silencio. ¿Por qué? Porque todo lo que diga puede ser usado en su contra. Entonces uno tiene que ser muy sabio con lo que habla. La Biblia nos invita, digámoslo, a que cada palabra que salga de nuestra boca, pues que sepamos para qué la decimos. ¿Por qué? Porque una vez que salga de nuestra boca, trae consecuencias, positivas o negativas. ¿Amén? Ya una palabra dicha, ya no se puede devolver. Por más que uno diga, no lo quería decir, pero ya lo dijo. Entonces ya hay que atenerse, como quien dice, a las consecuencias, ¿no? Ahora, bíblicamente, por ejemplo, en Mateo 12:34 dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces las palabras que salen de la boca de uno, de una u otra manera, reflejan lo que uno es. Amén. Reflejan lo que uno es, reflejan su estado de ánimo, reflejan qué tanto conocimiento yo tengo sobre un tema. Entonces, usted pone a hablar a una persona y después de estar un ratito hablando con esa persona, usted tiene una idea más o menos de cómo es esa persona, ¿no? Ahora, si invierte mucho más tiempo en hacerla hablar, pues también la conocerá mucho más. Entonces, las palabras reflejan quiénes somos, ¿no? Santiago 3:9 dice que con la lengua bendecimos a nuestro Señor Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. Entonces decía Santiago, de una misma boca sale bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debería ser así, decía Santiago a la iglesia, ¿no? Y es que no debería ser así. No puede ser que con la misma boca que uno bendice a Dios, maldice a la gente, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, ¿y eso existe? Claro. ¿Cuánta gente no hay que alaba a Dios con su boca y cuando salen de la iglesia son mal hablados? ¿Entiende? Entonces, eso no debería ser así, no debería ser. Ahora, ¿de qué sucede? Pues claro que sucede. Entonces, las palabras definitivamente pueden traer bendición o pueden traer, ¿qué cosa? Maldición. Entienda que las bendiciones relacionadas con Dios tienen que ver con los frutos de la presencia o ausencia de Él, pero entre nosotros el bendecir o el maldecir tiene que ver más bien con el bien decir, con el hablar bien, con el tener buenas intenciones para con una persona, ¿no? Entonces uno con la boca puede maldecir o bendecir. Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Entonces las palabras definitivamente destruyen o sanan, ¿no? Muchas veces una palabra mal dicha a alguien puede destruirla emocionalmente. Eso es una realidad, ¿cierto? A veces dice, es que yo a mi esposa nunca le pego.
pero con la boca la maltrata, ¿me entiendes? Entonces eso es igual, el maltrato es el mismo como tal. Entonces las palabras pueden destruir o pueden sanar, ¿no? Mateo 12:36 dice, pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, todo lo que hablemos tiene sus consecuencias. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno habla. Insisto en eso, ¿no? Por eso lo mejor es ser muy sabio. Proverbio 2:6 dice, porque el Señor da la sabiduría y de sus labios brota conocimiento e inteligencia, ¿no? Entonces, vea, bíblicamente vimos algunos de los alcances de lo que nosotros pronunciamos, ¿no? Destruye, sana, maldice, bendice, tiene sus consecuencias, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, como les decía, las palabras que nosotros pronunciamos no son simples sonidos al aire, sino que tienen, ¿qué cosa? Tienen poder, tienen poder. O sea, y cuando les digo que tienen poder, ¿poder de qué, pastor? Pues poder para bendecir, maldecir, edificar, destruir, sanar o herir, ¿no? Lo que pasa es que habría que definir muy bien cuál es el significado de lo que tiene que ver con poder, ¿no? Porque ustedes dirán, uy, pastor, pero entonces usted me está queriendo decir que eso que uno dice que va a suceder, entonces sucede porque las palabras tienen poder. No, no me refiero a ese tipo de poder, ¿no? Porque hay muchas definiciones de poder. Por eso siempre les aconsejamos que cuando haya una palabra involucrada en algo, busque los significados. No sé si ustedes se han dado cuenta, o como me dijo una señora, alguna vez una señora me escribió, ay, me gusta esa dinámica que usted hace de definir las palabras, ¿no? Es bueno uno definir. Y es tan simple como buscar en el diccionario en internet. Entonces, el significado de poder en español se refiere a varias cosas. Por ejemplo, poder es la capacidad de una persona o un grupo para hacer que algo ocurra. Eso es poder. Es la facultad o potencia de realizar una acción. Eso también es poder. Es la autoridad y competencia para liderar o influir sobre otros. Eso es poder. También es el dominio y la jurisdicción que alguien tiene para ejecutar decisiones. Todo eso es poder. Entonces, cuando decimos que Dios tiene poder, es una definición. Y cuando decimos que las palabras que pronunciamos tienen poder, pues eso es otra definición, ¿no? Porque nosotros sabemos que el poder de Dios, pues es inigualable, es incomparable, ¿cierto que sí? ¿A cuál de esas definiciones aplicaría el poder de Dios? Probablemente a esa de que tiene dominio y jurisdicción que tiene para ejecutar decisiones. Porque Dios es omnipotente. ¿Qué quiere decir omnipotente? Que todo lo puede, ¿cierto? La palabra omni significa todo, total. Eso es omni. Y potente es la capacidad de hacer que algo ocurra, ¿no? Entonces, para Dios no hay imposibles. Obviamente esa definición de poder no aplicaría para nosotros, ¿cierto o no? Aplicaría otra. ¿Cuál? Esa capacidad que podemos tener de influir sobre otras personas, tal vez esa, ¿no? Entonces, a eso se refiere la palabra cuando dice que a nosotros no se nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de ¿qué? De poder. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos el poder para controlar todo. No, que nos ha dado un espíritu, una capacidad de poder hacer cosas. Nos capacita por medio del espíritu para hacer algo. Por eso el Señor les decía a usted, le decía a la iglesia y a todos nosotros, porque ustedes cuando reciban el Espíritu Santo recibirán ¿qué? Poder. Pero ¿cuál es ese poder? Y más adelante lo dice. Y entonces me van a poder ser testigo. Entonces nos da esa capacidad de ¿qué? De poder ir a pregonar, a predicar, a anunciar las buenas nuevas. ¿Me entiende? Ese es otro poder como tal, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, y básicamente sobre este tema que estamos hablando de lo que uno habla y qué alcance tiene lo que uno habla, pues Santiago dedica un capítulo entero a eso, ¿no? ¿Qué capítulo es? ¿Qué capítulo de Santiago es? El 3, capítulo 3 de Santiago habla de ¿qué? De la lengua, ¿no? De la lengua y el alcance que tiene la lengua. Entonces, yo no sé si ustedes han leído, porque eso sale por todo lado, una analogía o una ilustración que hay que se llama No sueltes el caballo. ¿La han leído? ¿Sí la han leído? Me la voy a leer rápidamente, así textual, porque eso no es algo que yo me he inventado, eso lo encuentro hasta en todo lado, ¿no? Póngale cuidado a esta analogía para que usted dimensione algo. Dice, un caballo estaba amarrado en un potrero, ¿cierto? ¿Sí? Y vino un demonio y lo soltó. El caballo corriendo se metió a la finca de unos campesinos y comenzó a comerse la siembra.
el dueño de la finca, muy enojado, tomó su rifle y de un certero disparo mató al caballo. Cuando el dueño del caballo lo supo, se enojó tanto que tomó su rifle y mató al dueño de la finca, el cual había matado al caballo. La mujer del dueño de la finca, al ver que su marido había sido muerto por el vecino, fue en busca del dueño del caballo y lo mató. Entonces el hijo del dueño del caballo, cuando vio a su padre muerto, tomó el rifle de su padre y fue a matar a la mujer del vecino. Los vecinos, enardecidos, al ver todo eso, mataron al muchacho y quemaron su casa, y entonces se armó todo ese rollo, ¿cierto? Y entonces al final todos fueron y le preguntaron al demonio, al inicial, dijo, ¿viste todo lo que hiciste? Mira todo, la tragedia que se armó con lo que hiciste. Y entonces el demonio dijo, ya yo, como que era tico, porque dijo, de ahí, si yo solamente solté el caballo, nada más. Yo solamente solté el caballo, lo demás no lo hice yo, ¿cierto que no? Entonces, hermanos, ¿cuál es la moraleja de eso? Acuérdense que la moraleja es como la enseñanza, ¿no? A veces el enemigo, el diablo, el demonio, lo que usted quiera, hace cosas simples, pero porque sabe en el fondo que del resto de las tragedias se va a encargar ¿qué? La maldad que hay en el corazón de la gente. La maldad que hay en el corazón de la gente se encarga de ¿qué? De hacer lo demás. Amén. Ahora, decir a pastor, yo creo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Muchas veces, así como los caballos se frenan y hay que controlarlos, dice Santiago que nosotros tenemos que refrenar ¿qué cosa? La lengua, ¿no? Porque a veces hay cosas que decimos que podemos considerar que son tonteras, pero que pueden tener unos alcances tremendos y armar una tragedia como la que vimos ahí, ¿no? De hecho, el mismo Santiago dice que a veces el poder de la lengua es más devastador que una ¿qué? Que una bomba atómica, y que puede armar grandes incendios como tal y destruir grandes bosques. La lengua. Y como la lengua habla, ¿por qué? ¿Por qué la lengua habla tanto? Porque no tiene hueso, ¿cierto? Decir no tiene hueso. Ahora sí dirán, pastor, eso nunca lo he entendido. Yo tampoco, pero no tiene hueso. Está bien. ¿Qué tiene que ver el hueso? Está bien. Bueno, no importa, ¿no? Entonces, hermanos, la lengua es un miembro muy pequeño de nuestro cuerpo, pero tiene esa capacidad de generar muchísimo mal si nosotros, ¿qué cosa? Se lo permitimos. Ahora se dirá, pastor, pero la lengua es un órgano ahí que... Sí, pero cuando yo hablo de la lengua, estoy hablando de ¿qué? Estoy hablando de las palabras que salen y que ya lo vimos ahora, que lo que sale es un reflejo de ¿qué? De lo que somos, ¿cierto que sí? Ustedes no crean que dice, uy, pastor, te me va a cortar la lengua. No, eso es lo mismo del ojo, no es sacarse el ojo. Cuando hablamos de la lengua es las palabras que salen, que sabemos que salen de nuestros pensamientos y a la larga, como dice Proverbios 23:7, nosotros somos lo que pensamos como tal, ¿no? Amén, hermanos, estamos ahí, claro, ¿cierto? Entonces, ¿en qué momento la lengua es bien peligrosa? Bueno, nada más les voy a poner dos ejemplos. Proverbios 16:28 dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Entonces, la lengua tiende a volverse muy, muy peligrosa cuando la usamos para generar división y discordia, ¿no? Peligrosísima, ¿no? Ahora se dirá, pastor, pero eso debe ser en el mundo. No, hombre, dentro de las iglesias también. Eso de generar divisiones, generar discordias, separar un grupo contra el otro, poner a alguien contra el otro, eso se da en todo lado, entre moros y cristianos. Denis, saludo, mi hermano. Entonces, generalmente cuando se causa para eso, divisiones y contiendas. ¿Y para qué más? Gálatas 5:15 dice, yo siempre me preguntaba cuando yo llegué a Costa Rica, porque aquí cuando alguien hablaba de otra persona, cuando una persona hablaba de otra persona, o un grupito estaban hablando de otra y decía, uy, ¿se lo están qué? Se lo están comiendo. A mí me parecía tan raro, tan fuerte, se lo están comiendo. Yo decía, qué raro eso, ¿no? Aquí en Costa Rica cuando se habla de una persona se dice, se lo están comiendo. Ahora, yo no sabía que eso es bíblico. Yo no sabía que eso es bíblico. Porque dice la palabra en Gálatas 5:15, dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mira que también no os consumáis unos a otros. Entonces está hablando ahí de eso, ¿no? Entonces la lengua es muy peligrosa, hermano, cuando la usamos para destruir a la otra persona por medio de la crítica. Ahora sí era pastor, pero a mí me parece que la crítica no es mala. Sí, la crítica no es mala si es una crítica ¿qué? Constructiva, una crítica que construye, que te hace ver cosas que tú puedes mejorar, que te identifica áreas de mejora, áreas de oportunidad,
una crítica sana, esa es una buena crítica. Pero la crítica, aquella que surge con el solo objetivo de destruir a alguien, pues esa crítica no es tan sana que digamos, y ahí la lengua o lo que hablemos, pues puede tornarse bastante peligrosa. Amén, hermanos. Bien, entonces, eso les quería hablar un poquito de esto, del alcance de las palabras y lo que dice Santiago y todo eso. El que quiera profundizar en eso puede leerse el capítulo 3 de Santiago, donde él hace una exposición más amplia de lo que es la lengua y lo que es el alcance de lo que uno habla. Pero volvamos a lo que leímos en Marcos, capítulo 11, versículo 22. Leímos 3 versículos, ¿no? Que el Señor está hablando ¿acuerdan que el Señor iba a Jerusalén y entonces encontró una higuera? Y fue a buscar fruto en ella y no encontró, y entonces la maldijo y esa higuera se secó, ¿se acuerdan? Entonces después cuando pasaron al otro día y vieron la higuera seca, fue que le preguntaron, ¿no? Y entonces el Señor les dice, y respondiendo a Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque es cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate, échate al mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Eso que yo acabo de leer, lo primero que uno debe identificar cuando lee un texto bíblico es cuál es la doctrina que se está tocando ahí. ¿De qué está hablando el Señor ahí? ¿O de qué le está hablando a los discípulos? ¿O de qué quería enseñarles? ¿Bien? La fe. La fe, porque le está hablando. Es que si ustedes dijeran a este monte, acuérdense que cuando uno le dice, es que si uno le dijera a este monte, muévete. ¿A qué se refiere eso? A la fe, ¿no? Cuando el Señor dice, si ustedes tuvieran la fe, como aunque sea como el tamaño de una semilla de mostaza, ustedes le podrían decir a los montes, ¿qué cosa? Muévete. ¿Y el monte qué? Se movería, ¿no? Ahora, eso es una metáfora, obviamente que es una metáfora. Recuerde que el Señor usaba muchas figuras literarias para ilustrar esas cosas, ¿no? Porque eso de mover un monte o mover una montaña, que de hecho hay un dicho que dice que la fe mueve montañas, la fe mueve montañas, eso es una metáfora, ¿no? Porque en el lenguaje judío, cuando se quería ejemplizar o digamos se quería como ilustrar de que algo era prácticamente imposible de hacer, se ponía esa analogía o esa metáfora de decir, no hombre, es más fácil mover una montaña, como queriendo decir que eso es imposible, ¿no? Por eso es que se usa mucho esa metáfora de decir, es que si ustedes tuvieran fe, ustedes le dirían a ese monte, muévanse y él se movería. Obviamente nosotros en nuestra mente diríamos, ¿será que uno podría mover una montaña? Obviamente que no, ¿no? Pero es una metáfora, ¿no? Como para ilustrar de que si uno realmente tuviera fe, uno podría hacer cosas que ni se imaginaría que podría hacer. Y era lo que el Señor le reclamaba mucho a los discípulos, le decía, pero ¿dónde está su fe? ¿Ustedes por qué no tienen fe? O sea, ¿dónde está la fe, no? Eso obviamente es una metáfora, ¿no? Y bueno, obviamente también ligado a lo que estamos hablando ahí, de que el Señor les está diciendo eso, pero Él está hablando específicamente de la fe. Ya varias veces les he comentado yo a ustedes también, hermanos, de que uno de los cuidados más tremendos, o que más, digamos, en los que más insistía no solamente nuestro Señor Jesucristo, sino Pablo, a Timoteo, y casi en el Nuevo Testamento, se inculca mucho de los cuidados que uno debería tener en los tiempos finales. ¿De qué? ¿Cuidarse de qué? Hay muchas cosas que cuidarse en los tiempos finales, pero había un interés particular de nuestro Señor Jesucristo, de Judas, de Pedro, de Pablo. Decía, vea, cuídense porque los tiempos finales van a venir, ¿qué cosa? Pero van a venir falsas doctrinas, ¿no? Cuídense de eso. De hecho, ustedes dirán, uy, pastor, pero eso ya lo venimos viendo desde hace rato. Sí, pero cada vez son más inverosímiles, digámoslo así. Y a raíz de la tecnología y la capacidad que tenemos de enterarnos muy rápido de los videos, años atrás, uno no tenía idea de las locuras que sucedían en muchas iglesias, ¿cierto? Pero ahorita ya uno sí los puede ver. ¿Por qué? Porque todos salen en las redes sociales. Uno dice, wow, y eso es nuevo, porque de un tiempo para acá lo vengo viendo. Dice, no, eso es viejísimo, lo que pasa es que antes no se publicaban. Entonces, cuidarse de la falsa doctrina que podría venir en todos estos tiempos, ¿no? Y una de las falsas doctrinas, hermanos, porque acuérdense que si hay falsa doctrina es porque hay sana doctrina, ¿no? Alguna vez lo hablamos de lo que era la sana doctrina, y cuando uno habla de algo sano es algo sin contaminación, es algo que a uno lo alimenta, es algo que lo hace crecer, que lo preserva. Y cuando uno habla de falsas doctrinas o algo que está contaminado, pues es algo que a uno lo debilita, ¿no? Las falsas doctrinas, lo peligroso que hay en las iglesias es que precisamente debilitan la fe del creyente.
Y entonces lo limitan a uno a que uno sea lo que realmente el Señor anhela que uno sea, si es que uno llevara una sana doctrina, que uno sea sal de la tierra, que uno sea luz del mundo. Y entonces cuando la gente se mete en falsas doctrinas, como no tienen el respaldo de Dios como tal, en vez de fortalecerse espiritualmente, lo que hacen es deteriorarse, ¿no? Aunque ellos no lo sepan, pero se deterioran espiritualmente, ¿no? Como tal. Y entonces, hermanos, ahí es bien importante que uno lleve una sana vida de fe. Por eso el Señor está hablando ahí en Marcos a ellos sobre la fe y la importancia de que uno tenga una fe sólida, que uno tenga una fe bien fundada, ¿no? Con bases firmes como tal, ¿no? Es indudable eso, hermano, porque la fe, pues es el pilar de nuestra vida cristiana, ¿no? Todo empieza por la fe. De hecho, el primer nivel de fe, la fe viene ¿por dónde? Por el oír la palabra. Entonces, lo primero que uno hace es oír la palabra y llevado a fe, uno reconoce que hay un Dios y le entrega a él su vida. Es un primer nivel de fe. Entonces, el primer contacto que uno tiene con las cosas de Dios es por medio de ¿qué? De la fe, que viene por el oír la palabra. Ya después uno la desarrolla como parte del fruto del Espíritu. Entonces, todo arranca de tener un primer contacto ¿con qué? Con la fe. De hecho, ¿ustedes se acuerdan que lo que Pedro le recomendaba a la iglesia para que no cayeran era como una receta? ¿Se acuerdan? Ustedes tienen que agregar dominio propio, agregar eso, pero partiendo de una base de ¿qué? Vea, a su fe, asumiendo que la tienen, porque si no la tienen, pues no estamos en nada, pues. Estamos partiendo de que usted tenga un nivel de fe. A ese nivel de fe tiene que irle agregando cosas, ¿para qué? Para que nunca caiga, para no caer, ¿qué cosa? Jamás como tal, ¿no? De hecho, hermanos, esa discusión o que la gente trata de poner a Pablo contra Santiago por el tema de la fe y las obras. Acuerda que Pablo, como la misión de Pablo era hablarle ¿a quién? A los gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles? Los que no eran del pueblo de Dios, ¿cierto que sí? Entonces, cuando llega el evangelio de Jesucristo a los gentiles, lo primero que ellos deberían tener que es fe, ¿cierto que sí? Por eso Pablo le dice, vea, ya no es por obras, ahora es por fe. Ustedes tienen que tener fe, porque esa fe es la que les garantiza la salvación y es por ella que ustedes pueden recibir a Cristo y por ella pueden crecer. Lo primero que tienen que tener es ¿qué? Fe. Y entonces cuando ya viene Santiago y dice, bueno, yo aquí estoy asumiendo que ustedes ya tienen fe, ¿no? Ya la tienen. ¿Por qué? Porque yo no le estoy hablando a los gentiles, le estoy hablando a la iglesia que está dispersa, ¿no? Entonces, como yo sé que ustedes ya tienen fe, ahora lo que a mí me interesa, diría Santiago, es que me muestren esa fe, ¿por medio de qué? De las obras, ¿cierto que sí? Entonces toda nuestra vida cristiana, hermanos, gira alrededor de ese pilar tan importante que es la fe, ¿no? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es la fe la que nos permite conocerlo, básicamente. La fe es el fruto del conocimiento. Nuestra fe será tan grande o tan pequeña como grande o pequeño sea lo que conocemos de Dios. Entonces, ¿usted quiere ser una persona de fe? Métase a la palabra, métase a conocer al Señor. Amén, hermanos. Entonces, todas las bendiciones que el pueblo de Dios recibe de Él se hacen por medio de la fe. Si ustedes ponen a analizar, por ejemplo, la salvación es por fe, ¿no? El que nosotros podamos recibir el Espíritu Santo es por fe, ¿no? Amén. La preservación divina, es decir, que nos mantengamos, que perseveremos, que estemos ahí aferrados, es por medio de la fe, ¿no? La herencia de las promesas, ¿por qué estamos esperando nosotros recibir todas las promesas que el Señor tiene para nosotros y que si morimos en Él, vamos a estar en una eternidad con Él? ¿Por qué? Porque tenemos fe, amén. Tenemos fe, la motivación para testificar. O sea, ¿por qué nosotros, digamos, nos impulsa ese anhelo de que nosotros podamos dar testimonio del Señor? ¿Por qué? Porque lo conocemos. Amén. Sabemos qué clase de Dios es. Y entonces, ¿cómo llegamos a conocerlo? Por medio de la fe. Entonces, todo gira alrededor de la fe, hermanos. Amén. Entonces, hoy más que nunca, ahora en estos tiempos donde el objetivo principal de los falsos maestros y las falsas doctrinas es debilitar nuestra fe, por eso es que Pablo le decía a Timoteo, tienes que pelear la buena batalla. ¿Cuál batalla? La de la fe. ¿Por qué? Esa es la batalla que hay que pelear. Porque es una guerra, hermanos, es una guerra entre lo que yo creo y lo que he aprendido de la palabra y lo que este sistema anticristiano me quiere hacer creer que no es. ¿Acuerdan de la batalla de Eva con la serpiente? Lo que yo creo, pero es que eso no es así. No, tranquila, no te va a pasar nada. Y entonces callo. Amén, hermanos. Entonces, todas esas advertencias nos llevan a que nosotros seamos fortalecidos en la fe. Y en la medida en que nosotros fortalezcamos nuestra fe,
pues vamos a poder protegernos de todos estos ataques que sin duda nos van a llegar, ¿no? Por eso es que en 1 Timoteo 4:1 él le decía que en los posteriores tiempos van a apostatar de la fe, y también le decía que la gente va a sufrir la sana doctrina, no la va a soportar, todo lo que ustedes ya han oído. Entonces, todo esto que les acabo de decir, del poder de la boca, de las palabras que estamos hablando, después les comenté el asunto de la fe, la importancia de tener una fe sólida y todo eso. ¿Es por qué? Porque cuando uno combina las dos cosas, lo que uno habla y la fe, que son importantes, ya vimos que cada uno tiene su impacto como tal. Entonces, recientemente, hermanos, de un tiempo para acá, se ha venido a acomodar dentro de las iglesias una falsa doctrina que es bien peligrosa, ¿no? Que combina las dos cosas, lo que uno habla y la fe, ¿no? ¿Será que alguien más o menos se imagina qué falsa doctrina podría ser? ¿Cuál? ¿La qué? Las declaraciones, por ahí andan. ¿Cuál? La de decretar y todo eso. Pero eso tiene un nombre, esa doctrina tiene un nombre. ¿Cuál? Metafísica, tiene que ver, todo eso está relacionado. Es algo que se llama la confesión positiva, ¿no? La confesión positiva, básicamente, y que no solamente es positiva, sino negativa, ¿no? Y ahora lo peligroso del asunto no es la falsa doctrina, porque las falsas doctrinas siempre van a salir. Lo peligroso del asunto es que cada vez que sale una falsa doctrina o cada vez tiene más y más gente que le gusta eso, ¿no? Le gusta matricularse ahí, ¿no? Entonces esto de la confesión positiva, hermanos, muy arraigada en iglesias grandes. Ahora se dirá, pastor, menos que salvada porque la iglesia de nosotros es pequeña. No, no, eso está en todo lado, ¿no? Eso de yo decreto, yo confieso, eso está en todo lado, ¿no? Entonces, eso es una combinación de lo que les decía del poder de las palabras con esa falsa doctrina que hay, ¿no? Entonces usted dirá, pastor, entonces está hablando de que la confesión positiva es una doctrina falsa, peligrosa y que hay que tener mucho cuidado, pero no entiendo porque el hecho de confesar, eso es bíblico. ¿Es bíblico o no? Sí, de hecho la Biblia, hermanos, nos insta a que nosotros confesemos, ¿no? Porque ahora les voy a decir qué es confesar. De hecho, en 1 Juan 1:9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Inclusive Mateo 10:32 dice, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces la Biblia nos insta ¿a qué? A que nosotros confesemos. Entonces confesar no es que sea malo. El problema es esa doctrina de la confesión, ¿qué cosa? Positiva y la manera en que la enseña, ¿no? Confesar está bien, uno tiene que confesar no solamente los pecados, sino confesar al Señor. Entonces, esto es una falsa doctrina relativamente nueva, porque eso no viene de la iglesia primitiva, ni mucho menos, que se conoce también como la palabra de fe o la falsa fe. Así se conoce eso de la confesión positiva. Eso surgió por allá en el siglo XIX en Estados Unidos, que es donde vienen todas esas corrientes por allá. Y tiene que ver mucho con lo que decía Davis. Eso no era ni cristiano. ¿Eso era qué? Pura metafísica, ¿no? Pura metafísica y todo eso que tiene que ver con eso. Lo que pasa es que las grandes iglesias la adoptaron, ¿por qué? Porque era algo novedoso y además de que era algo novedoso, algo que atraía a la gente, ¿no? La gente iba desbocada en eso y dígame, hoy en día, ¿cuánta gente no va a ciertas iglesias precisamente porque en esas iglesias, ¿qué pasa? Declaran, decretan y todo eso. Y como lo que se declara, decreta, se confiesa positivamente, pues siempre es positivo, pues a la gente le gusta eso, ¿no? Amén, estamos ahí, ¿no? Entonces, sí, es bueno y es importante saber qué es esa doctrina, qué es lo que enseña y cómo bíblicamente nosotros podríamos defendernos de eso. El martes pasado estábamos hablando, o iniciamos algunos, porque vamos a seguir este martes en el discipulado, sobre temas relacionados con la apologética. La apologética. Entonces, ahí preguntábamos si algunos sabían, la mayoría no sabíamos exactamente qué era la apologética. La apologética es esa parte de la teología o estudia la palabra que se encarga de qué, Jorito. De corchero. No, sí, está bien, pero más que todo se enfoca en hacer defensa de algunos temas, ¿no? Por eso es que cuando alguien roba un banco, por ejemplo, y entonces salen gente a decir, pero es que esa persona es humilde y está aguantando hambre
las injusticias sociales del país, la falta de empleo. Entonces usted está justificando el robo, usted está haciendo ¿qué cosa? Apología al delito. O sea, usted está dando un discurso defendiendo esa acción que realmente no debería ser. Entonces la apologética trata de eso, hermano. Entonces siempre es bueno saber esto de cuáles son las posiciones de esa enseñanza, de la confesión positiva, de dónde surgió, qué fue lo que ellos manipularon. Acuérdense que toda falsa doctrina siempre sale de qué, de agarrar un texto y sacarlo del contexto, ¿no? Con el pretexto de generar una falsa doctrina, ¿no? Entonces, depende mucho de la definición de lo que es confesar. Como les dije ahora, uno tendría que saber qué es confesar para ver cuál es la definición que realmente calza, ¿no? Entonces, algunos sinónimos de confesar es reconocer o poseer o reconocer con fe, ¿no? También se describe como la afirmación de algo que se cree, declarar algo conocido y testificar de una verdad que ha sido acogida o ha sido aceptada, ¿no? Entonces, eso es confesar, ¿no? Pero lo manipula, ¿no? A uno cuando lo llevan a un juicio, a que declare o a que confiese, pues uno no llega al juicio a decir, y ve al acusado y dice, culpable e inocente, ¿no? Y entonces el juez le podría decir, no, usted no vino aquí para eso. Usted vino a confesar o a declarar. Diga lo que sabe, pero el decidir si es culpable o inocente, eso no le toca a usted. Usted no es el que da órdenes aquí. Usted nada más diga lo que sabe. ¿Amén? Eso es confesar, lo que uno sabe. Pero esta gente lo toma como que confesar ya es emitir un ¿qué? Un juicio, un veredicto, ¿no? Decir lo que tiene que ser. Ahorita lo vamos a profundizar más con eso, ¿no? Entonces, esta gente, la gente que cree en eso, va un paso más allá y divide la confesión en aspectos negativos y en aspectos positivos, ¿cierto? Es decir, los negativos, ¿cuáles son? Pues los que no nos gustan, ¿no? Cuando hay un reconocimiento, por ejemplo, del pecado como tal, de enfermedades, ¿qué más? Pobreza, todo ese tipo de situaciones que uno no anhela. Esas son confesiones, ¿qué cosa? Negativas, ¿no? ¿Y cuáles son las positivas? Pues lo que uno anhela, lo que uno quiere tener, ¿no? Riquezas, un buen carro, una cantidad de cosas que la gente declara que anhelos de su corazón que desearía tener. Cosas que son positivas como tal, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llega esta doctrina? Que todo lo desagradable, hermanos, que todo lo desagradable se puede evitar, sino que, si no lo decimos, si no lo confesamos. Y todo lo agradable se puede obtener si lo decimos. Entonces por eso uno le dice, es que estoy enfermo, hermano, no diga eso. ¿Qué cosa? Declárese sano. Diga que está sano. Así esté llevado, ¿no? Si esté llevado, pero diga que está sano. Entonces me acuerdo una vez que mi esposa le salieron piedras en la vesícula. Y entonces dije, no, tengo que ir al hospital. Y como entramos a la cárcel donde entra gente de muchas iglesias, entonces una señora le dijo, vea hermana, usted no vaya allá. Usted lo que necesita es que en su iglesia armen un círculo de oración y la declaren sana. Eso fue lo que le dijeron a ella. Bueno, al tiempo está en el quirófano, ¿no? Tengo que operar realmente, ¿no? Entonces, eso se maneja, hermanos. A veces uno puede decir, pastor, ¿y en serio que eso es así? Sí, así es. Entonces, pero ese es el objetivo de la doctrina, de la enseñanza, que todo lo negativo se evita si no se dice y todo lo agradable se puede disfrutar si se dice como tal. Y entonces, hermanos, bajo esa perspectiva, cualquier creyente que crea en eso puede evitar la tragedia, ¿no? Inclusive la muerte no tocará tu casa. ¿Han escuchado eso? Te puede evitar todo eso, ¿no? Y de una o cierta forma ponen a la persona como que uno puede tener dominio o dominar ¿qué? La pobreza, la adversidad, y puede tener dominio sobre la bonanza, la riqueza como tal, ¿no? Una persona que crea en esto se enfermará solo, ¿sí qué? Si se considera enfermo. Si no, estará sano como tal, ¿no? Entonces, ahora, ¿bajo qué perspectiva se mueve esta doctrina, hermanos? Bajo el argumento de que Dios anhela para sus hijos que nosotros disfrutemos de lo mejor, porque somos la niña de sus ojos, que disfrutemos de buenos coches, buenos carros, buenas casas, buenos empleos. Ahora, ustedes dirán, pastor, pero eso no estará bien, porque Dios dice que solo pensamientos de bien tiene para nosotros. Sí, y por eso siempre he hecho la claridad de que no es que el cristiano sea un mediocre, muerto de hambre y que no quiere progresar. No, no se trata de eso, hermanos, sino que las cosas no vienen solas, no caen del cielo como tal. Hay que esforzarse. Dios nos da a nosotros la riqueza. ¿Dios nos da la riqueza? ¿Dios nos da la riqueza? No, nos da la capacidad de hacer la riqueza.
Es lo que dice la palabra, la capacidad de hacer la riqueza, pero no es que la riqueza me va a llegar así como por arte de magia como tal, ¿no? Entonces, hermanos, bajo ese argumento de que Dios no quiere que sus hijos sufran financieramente, entonces por eso dice que el cristiano no puede ser pobre, no puede tener deudas, no puede estar sin plata. Bueno, es una cantidad de argumentos manipulando obviamente la escritura como tal, ¿no? Entonces, a la larga, lo que ellos quieren decir es que la fe, o sea, el anhelo que uno tiene de disfrutar de esas buenas cosas, está por encima de si Dios lo quiere o no. Aquí no se trata si Dios lo quiere o no, sino de lo que yo anhele. Amén. ¿Por qué? Porque esa es la confesión, el poder de las palabras, de lo que yo declare que quiero. Entonces Dios está obligado ¿a qué? A cumplírmelo, ¿no? Entonces, eso es totalmente una aberración como tal, ¿no? Entonces, bajo eso, obviamente, lo único que tenemos nosotros es que determinar qué es lo que queremos y cuándo lo queremos, ¿no? Y así como decimos, ¿por qué? Porque aquí el Señor dijo que lo que se diga será hecho, ahí está escrito, ¿no? Pero bueno, entonces por eso toda esa serie de cosas las acompañan con en el nombre de Jesús, ¿no? Porque el Señor dijo, en mi nombre todo será hecho, ¿no? Pero bueno, eso ya ahorita lo vamos a desarrollar un poquito más, ¿no? Entonces, básicamente en eso, hermanos, se le está dando una importancia más sobredimensionada a la palabra dicha, ¿no? A lo que la gente menciona con sus palabras, a que lo que la gente confiesa, declara, dice que quiere y anhela, eso le están dando un poder mucho más fantasioso de lo que realmente tiene, ¿no? Ok, entonces, ahora, ¿por qué a la gente le gusta mucho esa doctrina? Pues a quién no le gusta que uno diga, vea, venga acá, crea acá y aquí usted ni se enferma, cero deuda, siempre va a tener plata, siempre va a estar contento, buenas casas, buenos carros. ¿Le agrada esa oferta? Pues claro, ¿a quién no le gusta eso? A todos, ¿cierto que sí? Todos anhelamos tener de eso, pero también con el conocimiento que le da a uno la palabra y saber cómo trabaja Dios, él sabe que, como dice por allá, que el que no trabaje, que no coma, ¿no? El que no trabaje, que no coma, ¿no? Entonces, cuando uno se enfrenta a ese tipo de situaciones, acuérdese que cuando uno le presentan una doctrina, ¿qué es lo que uno debe hacer? Cuando le presentan a uno una doctrina, ¿qué hay que hacer? Pesarla, ¿no? ¿Pesarla a dónde? La palabra, ¿no? Primero ver si el Señor la enseñó, si los discípulos la enseñaron, si está respaldada por la palabra y si está en línea a la naturaleza santa de Dios. Amén. Entonces, esta doctrina de la confesión positiva, que está muy ligado a lo que estamos hablando, donde se le da digamos, un poder o una capacidad sobredimensionada a lo que hablamos, vamos a ver que está en contravía con muchas cosas que están en la palabra. Empecemos primero con la palabra como tal, ¿no? Acuérdense que el Salmo 119, 160, ¿qué dice? Que la suma de su palabra es verdad, ¿no? Cuando dice de su palabra no está hablando del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, está hablando de ¿qué? De su palabra como tal, ¿no? Entonces hay que considerar, digamos, lo que esta doctrina enseña contra las escrituras como tal, ¿no? Entonces hay que considerar todo. Y partamos de lo que Pablo le enseñaba a la iglesia. Le decía, vea, aquí lo primero que hay que hacer es que hay que acomodar lo espiritual con lo espiritual. Lo espiritual con lo espiritual, lo natural con lo natural. Entonces, como diría alguien por ahí, acomodémonos, ¿no? Entonces, si uno quiere cosas espirituales, bendiciones de Dios, pues veamos cuál es el respaldo espiritual que eso tiene, ¿no? Como tal. Entonces, ¿qué dice la palabra sobre eso, hermanos? Sobre que uno tenga que estar declarando cosas positivas para que le sucedan cosas positivas y que si uno declara cosas negativas, pues le van a ocurrir cosas negativas. ¿Qué dice la palabra de eso? ¿Eso está armonizado con la escritura? Bueno, realmente no tiene nada que ver, hermanos, porque esta doctrina lo que dice es que si usted confiesa debilidad, usted se está declarando en derrota, que si usted declara o confiesa necesidad financiera, usted prácticamente está llamando a la pobreza, que si usted declara que está enfermo, usted prácticamente está bloqueando la sanidad de Dios. Eso es lo que enseñan ellos como tal, pero están yendo mucho más allá de lo que realmente enseñan las escrituras y hay varios ejemplos. Vea, en 2 de Crónicas 20, voy a ir un momentico allá, si quieren no la busque nada más para que escuche. 2 de Crónicas 20, le pasó algo a un rey que se llamaba Josafat. Josafat. Dice la palabra del Señor en 2 de Crónicas 20, dice, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo,
contra ti viene gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Sidón, Tomar. Y entonces él tuvo temor, Josafat, un rey, ¿no? Y se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Entonces mira lo que dijo Josafat. Josafat dijo, oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Entonces a Josafat le dicen, uy, viene un ejército grande contra ustedes, ¿qué van a hacer? Y entonces él, imagínense, si él estuviera en esa doctrina diría, no, yo declaro que nosotros tenemos un ejército más grande que ellos, tenemos más armas, tenemos de todo. Yo declaro todo eso. Podría haber dicho él, ¿no? Pero no, ¿qué dijo él? Señor, no sé si tú vas a actuar contra ellos porque nosotros, ¿qué cosa? No podemos, no tenemos la capacidad. O sea, él básicamente con sus labios, ¿qué dijo? Confesó que ¿qué? Que no tenía con qué. ¿Cierto que sí? Y dice la palabra más adelante en el versículo 15, dice, y oíd, dijo Judá, todo y vosotros los moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino que es de Dios. Entonces, mire, él reconoció su debilidad, y al final obtuvo ¿qué? La victoria. Amén. Entonces no se trata de eso, ¿no? Porque no, que si usted declara debilidad, entonces está llamando a la derrota. No, no se trata, no tiene nada que ver con eso. Eso es un ejemplo, nada más, ¿no? Pero hay otro. Pablo, ¿qué dijo? Pablo dijo, ¿en qué momento Pablo se consideraba más fuerte? Cuando era débil. Entonces, él se estaba declarando, confesando que él era débil. Pero en el momento que él decía que él era débil, era fuerte. Porque el poder de Dios, ¿dónde se manifiesta? Se perfecciona en medio de la debilidad. Entonces no tiene nada que ver. ¿Cierto que no? Estamos viendo lo que dice la palabra como tal. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor estaba predicando que había una cantidad de gente ahí? Y que todos los discípulos vinieron y le dijeron, Señor, esta gente no se quiere ir. Están esperando que ¿qué? Que les demos comida. Y entonces el Señor, ¿qué les dijo? Denles. Y entonces, ¿qué dijeron los apóstoles? Dijeron, bueno, entonces declaramos y decretamos que aquí va a haber comida para todos, ¿no? ¿Qué dijeron ellos? Señor, no tenemos con qué darles de comer, o sea, no hay. Y entonces fue después de eso que ellos confesaron y reconocieron que vino, ¿qué cosa? La provisión de Dios. Amén, hermanos. Eso es otro ejemplo nada más. Entonces, ¿ellos estaban declarando cosas negativas? No, simplemente estaban confesando su realidad. Que eso es lo que se trata, ¿no? Que uno reconozca ¿qué cosa? Su estado actual. Y no trate, por eso es que la Biblia dice que el que pretenda hacer algo que no es, ¿qué pasa? Así mismo se engaña. Reconozca lo que es. Por eso es que uno no le puede ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Por eso, ¿acuerdan las 3 cosas que hizo el pueblo allá en Jericó? Cuando pasó Eliseo. ¿Acuerdan? Ellos tenían un problema. ¿Cuál era el problema? El agua estaba amarga, pero era una tierra preciosa. Entonces ellos tuvieron primero la sinceridad de reconocer que tenían un problema. Esto está lindísimo, pero aquí hay un problema, las aguas son amargas. Tuvieron la humildad de pedir ayuda y tuvieron la obediencia a aquel que los estaba ayudando, ¿cierto? Hay mucha gente que sabe que tiene un problema, pero ¿cómo les cuesta pasar aquí a qué? A tener la humildad de pedir ayuda. No la piden. Y si la piden, cuando se les da el consejo, ¿qué pasa? No lo hacen. Entonces estamos fregados, como dirían por ahí alguien, ¿no? Amén, hermanos. Vamos ahí, ¿no? Entonces ellos no declararon nada negativo, simplemente reconocieron, ¿qué cosa? Su realidad. ¿Para qué va uno a fingir lo que no es? ¿O para qué va uno a aparentar tener algo que uno no tiene, ¿no? Que es lo que hace la confesión negativa, en este caso, o positiva, querer decir o proclamar con la boca algo que uno no es o que no tiene, ¿no? Amén, hermanos. Ahora, hay mucha gente de esos que enseñan, imagina hasta dónde llega el atrevimiento, ¿no? Que ellos dicen, pero es que en las iglesias primitivas, por allá, cuando los pastores de las iglesias eran Pablo, Esteban y todo eso, pues a ellos no les cobijaba esto porque la enseñanza todavía no había salido a la luz, porque eso es nuevo, ¿ah? Dicen, no, es que ellos vivían ahí en pobreza y con necesidades porque esta enseñanza, toda esta doctrina todavía no la habían descubierto. Es lo que dicen, ¿no? Y entonces, acuérdense que lo que dice la palabra es que toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra de Dios. Aquí no se trata de que hayan salido unos sabiondos ahí
inventándose una doctrina y por eso de ahí para atrás la gente no podía disfrutar. No, Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Y eso de reconocer el estado actual de sus ovejas y todo eso para Él obrar a favor de aquellos que quieran, porque Él no puede obrar a favor de todo el mundo, eso ha sido siempre, ¿no? Amén, hermanos. Vamos bien ahí, ¿no? Entonces, básicamente eso de confesar, pues tiene lo suyo, ¿no? Cuando Pablo mandó a Tito a organizar la iglesia allá en Creta, que estaba bien desordenada, él le dijo, bueno, llega allá y organiza todo, consigue gente buena, y le dio este consejo, le dijo, habla y exhorta y reprende con toda autoridad, le dijo él a Tito, ¿no? Y entonces Tito le dijo, ¿cómo que hable y reprende? ¿Yo qué les digo? Entonces él les dijo, no, usted hable conforme a lo que está escrito, a la sana doctrina. Entonces uno no se puede salir de ahí, hermanos. Básicamente todo lo que salga de lo que está escrito, que salga de la sana doctrina, pues es falsa doctrina. Entonces, esos ejemplos que le puse de Josafat y todo eso, nada más para que nosotros tengamos el sustento de que esta doctrina no está acorde a lo que la Biblia enseña, ¿no? La Biblia lo que nos enseña es que grandes siervos que vieron la mano de Dios, en su momento confesaron su debilidad, su incapacidad, su escasez. Amén. Entonces, cuando usted reconoce su realidad, sea la que sea, usted no está ni llamando ni la tristeza, ni llamando la deuda, ni llamando la pobreza, nada de eso. Simplemente usted está reconociendo su debilidad delante de Dios. Y entre más uno sea dependiente de Dios como tal, más candidato es a ver la mano de Él en la vida de uno. Amén. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la palabra. Sí, señor. Cuando dice que entre más débil, más fuerte. ¿El débil qué? Ah, que el débil diga fuerte soy. Ah, bueno. Es que, digamos, es que es el mismo caso de Pablo cuando dice que entre más débil soy más fuerte. O sea, hay que ver a qué se refiere con débil, ¿no? Porque es lo mismo. Entonces, pastor, ¿y qué es débil? Yo creo que si yo hiciera algún sondeo aquí de lo que es ser débil para cada uno de ustedes, habría muchas definiciones. Entonces, alguno podría decir, ay, pastor, es que mi debilidad son las mujeres, mi debilidad es el licor, es que mi debilidad es que miento, para todo miento, soy débil. Entonces, pero como dice que entre más débil soy más fuerte en el Señor, no se refiere a esa debilidad, ¿no? Se está refiriendo, digamos, cuando uno dice que es débil es entre más dependiente del Señor. Por eso cuando el Señor dice ahí, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿por qué? Porque ellos verán el reino de Dios, o de ellos es el reino de Dios. Entonces cuando habla ahí que el débil, o sea, el que sienta que realmente espiritualmente es débil en el sentido de que depende de Dios, pues diga que es fuerte, ¿por qué? Porque en la medida en que uno dependa de Dios, dígame, ¿qué mayor fortaleza puede tener uno que uno ser 100% dependiente de Dios? Esa sería la mayor fortaleza que uno podría tener. Tenga plata o no tenga plata, sea gordo, flaco, lo que sea, ¿no? Entonces cuando dice ahí que el débil diga fuerte soy, si es que es un débil en esa línea, pues. O sea, en la línea, ¿cuál línea? En la línea de saber que es débil porque tiene una total dependencia de Dios, como hablaba aquí Josafat ahorita, ¿no? Y por eso el Señor le dice, tranquilo, no te preocupes, tú estás reconociendo tu debilidad, es decir, tu incapacidad de pelear, pero como has puesto todo en mis manos, no te preocupes porque esta guerra ya no es tuya, es mía, dice el Señor. Entonces por ahí anda el asunto. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la palabra. Amén. Ahora, esta corriente de la confesión positiva y algo que nosotros deberíamos considerar también es que va en contravía a lo que tiene que ver con la voluntad de Dios. ¿Cierto que sí? Porque, de acuerdo a lo que yo les he dicho, no es tanto la voluntad de Dios, sino la voluntad de quién? Del que confiesa, ¿no? El que dice como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, hermanos, la voluntad de Dios la dejan como en el piso como tal, ¿no? Por ejemplo, veamos algunos ejemplos también. David tenía unas buenas intenciones, ¿no? De construir, ¿qué? El templo, ¿cierto? Eso lo quería él hacer en su corazón, quería hacerlo. Esa era la voluntad de ¿quién? De David. Él quería construir el templo, ¿cierto que sí? Pero dice la palabra, hermanos, en Primera de Crónicas, por allá dice que a David se le permitió reunir los materiales, pero fue ¿a quién? A Salomón, el que construyó el templo, ¿cierto? Amén. Entonces una cosa era lo que David quería y otra cosa era lo que Dios tenía pensado hacer, ¿no? Entonces,
No se trata de lo que yo quiera, hermanos. Eso está completamente claro, ¿no? No se trata de lo que yo anhele, por más que mis intenciones sean buenas. Pero si están apartadas a la voluntad de Dios, ¿qué pasa cuando una buena intención no está alineada a la voluntad de Dios? ¿Se convierte en qué? Que ya lo hemos hablado aquí varias veces, ¿no? Cuando una buena intención no está alineada a la voluntad de Dios, se convierte en un estorbo. Gracias, Silvia. Bueno que viniste, ¿eh? Un estorbo. ¿A quién le pasó eso? A Pedro, ¿se acuerda? Señor, no vayas allá que te van a matar. ¿Y qué le dijo el Señor? Pártate, Satanás. No estás hablando conforme a Dios, sino conforme a la carne. A ti, ¿no? Entonces, eso le pasó a David. Tenía una sana intención, tenía un anhelo en su corazón, pero aquí no se trata de lo que uno quiera, sino de lo que Dios quiera, ¿no? Pablo, hermanos, había algo que lo aquejaba a él. ¿Qué era? Un aguijón de la carne, ¿cierto? Entonces, el anhelo de Pablo, ¿qué era? ¿Cuál era? Que se le quitara ese, y dice que 3 veces pidió. Era lo que Pablo quería, era la voluntad de Pablo. Pero no se trata de lo que Pablo quería, se trata de lo que Dios quería. Y al final Dios no le quitó eso, pero sí le dio ¿qué cosa? Lo cubrió con su ¿qué? Con su gracia, bástate mi gracia. Entonces, es otro ejemplo como tal, ¿no? Entonces, y así usted podría encontrar muchísimos ejemplos, ¿no? Por eso es que inclusive el libro de Santiago dice que ustedes piden y no reciben, ¿por qué? Piden mal, están pidiendo mal, no están pidiendo conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a voluntades propias. ¿Cómo le llama eso en otro pasaje que dice que cuando uno pide por los anhelos de uno está queriendo darle gusto a sus propios ¿qué? ¿Pero cómo le llama la Biblia? Vientres, ¿no? ¿Se acuerdan que no lo vimos? Sus propios vientres, sus propios anhelos, sus propios deseos como tal. Bien. En Getsemaní pasó algo, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, por un momento tuvo un anhelo muy de Él, muy 100% hombre. ¿Cuál fue el anhelo que Él tuvo ahí en Getsemaní? Que pasara esa copa, ¿no? Señor, si es posible, pasa de mí esa copa, ¿no? Porque Él sabía lo que se venía, ¿no? Ese era el anhelo de Él en ese momento. Pero no se trataba de cuál era el anhelo de Él, sino cuál era la voluntad de quién. Del Padre, ¿no? Al final se hizo la voluntad del Padre, como tal. Entonces, mira, hasta a nuestro Señor Jesucristo le pasó, ¿no? Entonces, una cosa son los planes que nosotros tenemos y otra cosa son la voluntad de Dios. Por eso es que Santiago dice que en vez de estar hablando de que voy a hacer esto y voy a hacer aquello, más bien uno debería decir, ¿qué cosa? Si el Señor quiere, viviremos y haremos todo esto y aquello, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Hágase la voluntad del Señor. Entonces, en lo que tiene que ver con la voluntad de Dios, sabemos que esta doctrina no tiene nada que ver. Amén. ¿Ahorita? Ah, bueno, pero eso eres tú que conoces la palabra, pero hay gente que sí, hay gente que cree que sí, que lo que digan, porque están metidos en estas corrientes, que lo que hable con su boca realmente va a pasar, ¿no? Ahora sí va a pasar, yo conozco gente que sí, lo que dice y le pasa. Bueno, la ley de las probabilidades, ¿no? Entonces como que yo le diga ahí, voy a orar por el que tenga un dolor de espalda aquí. Y el que lo tiene dice, uy, ¿cómo supo? Ese pastor es un profeta. No, pues ¿quién no tiene? Hasta a mí me duele la espalda. Amén, hermanos. Entonces, lo que tiene que ver con la voluntad de Dios, nada, en contravía. La voluntad de Dios siempre se va a imponer, por más que la gente confiese y declare y diga y se arranque y rasgue sus vestidos, se echen ceniza. La voluntad de Dios siempre se va a cumplir. Amén. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la oración. Ahora, también en lo que choca a esta doctrina, ¿sabe con qué es? Con la oración. Con la oración. Ahora, ¿en qué sentido? En que ya uno, lo que enseñan es que dice que ya no hay que orar por las cosas que uno quiere. Ahora lo que hay que hacer es que confesarlas, confesarlas. Entonces ya no necesitamos orar, hermanos. El tema de la oración pasa a un segundo plano. ¿Y qué dice la Biblia de eso? Hasta el mismo Señor Jesucristo nos enseñó a orar y decía, vea, ¿cuáles son las cosas básicas que uno anhela? El pan de la mesa. Amén. ¿Y qué dijo el Señor? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y qué dijo? El pan de cada día. ¿Qué cosa? Dánoslo hoy, Señor. En oración, en petición, en ruego. No es confesando como tal, ¿no? Entonces la oración, hermanos, es algo que está muy en contravía con eso. Y es peligroso, ¿por qué? Porque la gente ya no siente la necesidad de orar, ¿no? Ni elevar plegarias a Dios, sino que simplemente se le enseña que con confesarlas es suficiente, ¿no? Entonces, por la oración también está en contravía.
Ahora, en algo que también está en contravía es lo que nosotros sabemos, hermanos, de que en el momento que uno le entrega su vida al Señor, uno tiene que saber que en ese caminar cristiano, en el mundo, vamos a tener ¿qué? Aflicciones. El mismo Pedro le decía a la iglesia, vea, ¿ustedes por qué se asombran de la prueba? Como si eso fuera algo nuevo. Eso hace parte del caminar. Amén. Pero no, bajo esta doctrina, ¿qué pasa? Cero tribulación, cero sufrimiento como tal. ¿Por qué? Porque a la persona se le pone que tiene control sobre la adversidad. Entonces simplemente no lo diga. Y eso nos llega, ¿no? Entonces está en contravía con eso que nosotros sabemos y todo eso de que, imagine que el mismo Pablo, él decía, yo me glorío en mis enfermedades, mis debilidades, ¿cierto? Él no las rechazaba, ni digamos, las negaba como tal, sino que él más bien las reconocía, y no solamente las reconocía, sino que dice que se gloriaba en ellas. Amén, hermanos. Y bueno, ni qué decir del Señor, ¿no? Si alguien tuvo adversidades, fue nuestro Señor Jesucristo, desde que nació, ¿no? Nació en un lugar muy pobre, tuvieron que huir para que no lo mataran. Al final ustedes saben que él se rodeaba de ladrones, prostitutas, lo perseguían, lo crucificaron. Bueno, tantas cosas que pasó. Aún cuando la palabra dice que él era, ¿qué cosa? Rico, ¿no? Siendo rico, ¿qué cosa? Se despojó de todo para hacerse uno ¿de qué? De nosotros. Al punto que dice él mismo que no tenía ni dónde recostar su cabeza como tal, ¿no? Entonces, bueno, y todas las adversidades que menciona Pablo allá cuando él dice, no, hombre, yo fui azotado, naufragio, me mordió una serpiente, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, nada que ver esta enseñanza, hermanos, con lo que es el caminar cristiano que está acompañado ¿de qué? De adversidad, de prueba, de sufrimiento como tal. Si alguno que esté caminando, digamos, en el Señor y diga, pastor, mira que a mí no me ha pasado nada, yo voy sobre pétalos de rosa, alfombra roja, todo bien, pues qué bueno, pero que la adversidad llegará en cualquier momento, va a llegar, ¿no? En algún momento va a llegar. Amén, hermanos. Entonces, por ahí va también eso. Entonces, también choca con esa parte que menciona la Escritura de la vida de aflicción que puede llevar a un cristiano. ¿Y saben con quién más choca también? Y que tal vez ese es el choque más bravo, más choque de trenes ahí de esta doctrina, es con la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, hermanos. Entonces, obviamente Dios es soberano. Amén. Dios es rey. ¿Nosotros qué somos en nuestra relación con Dios? Siervos. Y los siervos siempre están prestos ¿a qué? A obedecer lo que el amo diga. Pero aquí no, aquí más bien lo voltean la torta, ¿no? Aquí no es que yo soy siervo y Dios es el rey, no. Aquí más bien Dios está ¿qué? A mi servicio, ¿no? Dios está ahí al mejor estilo de la lámpara de Aladino, ¿eh? Que uno la frota y ¿qué? Bueno, eso es un cuento, ¿eh? Y sale el genio y dice, pídeme 3 deseos, y en el momento que usted pide los 3 deseos, ¿qué pasa con el genio? Vuelve a encerrarse en la botella, ¿eh? Así tienen a Dios. Nada más voy a declarar para algo que necesite, viene Dios, aparece, te lo concedo, igual vuelve Dios y se encierra en su botella, ¿no? A esperar a que lo vuelvan a llamar, ¿no? Entonces, eso choca totalmente con la soberanía, no reconocen la soberanía de Dios como tal, ¿no? Entonces, no está en armonía con eso que enseña la palabra, donde dice que Dios es soberano. No hay nada que ocurra sin que Dios no lo permita como tal, ¿no? Entonces, eso choca con eso, ¿no? Entonces, hermano, uno podría hablar mucho de eso, pero esos ejemplos que le he puesto es para que usted vea que la palabra se defiende sola, ¿no? Lo importante es que nosotros sepamos que, ¿dónde está? ¿Dónde está esa parte para defenderme de esto? O como el Señor cuando fue tentado, que viene el Satanás y intentó atacarlo con varias cosas y él se defendió. Se defendió con la espada correcta, ¿no? Para cada una de las situaciones. Aquí lo importante, no se trata de que uno conozca la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, toda punto por coma y que uno memorice versículos. No, no se trata de eso. Pero sí se trata de que uno sepa por lo menos que en la Biblia hay algo que me podría servir para defender o para refutar algo. Eso es lo importante, hermanos. ¿Amén o no? Déjenme ver cómo estamos de tiempo. Bueno, tiempo como para cerrar ya, para aterrizar. Entonces recuerden nada más, esto, estamos hablando de cuál es el poder de mis palabras, lo que digo. Empezamos hablando de que todas las palabras que uno habla tienen su alcance, tienen sus consecuencias, pero no hay que sobredimensionar que lo que uno hable tiene la capacidad tal de que Dios se va a rendir a lo que uno anhele y desee, ¿no?
Entonces viene esta falsa doctrina de la confesión positiva que combina todo eso de lo que uno habla con la doctrina de la fe, las mezcla, las manipula, de tal manera que si uno habla y dice algo, creyéndolo en su corazón, digámoslo, porque yo me imagino que la gente que confiesa esas cosas es porque realmente las quiere y cree en ellas, pero no se trata de lo que yo quiera y crea, sino que se trata de lo que Dios tenga considerado en su voluntad. ¿Eso choca con qué? Con la soberanía de Dios, con la voluntad de Dios, con la oración, choca con todo lo que hablamos, ¿no? Sin santidad nadie verá al Señor, sí, eso es algo que no podemos negar. Pero bueno, el caso, hermanos, para, a modo de cerrar todo eso, recuerde nada más lo que hemos insistido: cuando usted reciba una doctrina, pésela, sepa si eso lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, si lo enseñaron los apóstoles, si está respaldado por la palabra, si está alineado a la naturaleza santa de Dios. Esto de la confesión positiva, que después se metió, digamos, arrancó como esa doctrina de uno hablar y decir cosas agradables y repeler, o digámoslo, rechazar, o como le llaman ahora, cancelar. Yo reprendo, yo cancelo las cosas malas para que no me lleguen. Todo eso después vino y se alineó con una doctrina que uno dice, como dicen por ahí, se juntó la dicha con la hermosura, ¿no? O sea, como que dice el diablo, Dios lo hizo y el diablo lo junta. O sea, todo esto de la confesión positiva se juntó ¿con qué? Con el evangelio de ¿qué? De la prosperidad, ¿no? ¡Wow! Y entonces es una combinación fatal. Y todo eso a la larga, según Pablo, que le decía a Timoteo, todo eso que está surgiendo y que surgió en los tiempos finales, son doctrinas de ¿qué? De demonios, ¿no? Doctrinas de demonios, o sea, que no es sabiduría que viene de lo alto. Son doctrinas totalmente anticristianas, que lo que hacen es debilitar la fe de la gente, lo que hacen es poner a Dios en un segundo plano, lo que hacen es dibujar a Dios como un siervo en vez de sabiendo que Él es soberano, lo que hacen es más bien desde el punto de vista humanista, saber que el hombre está por encima de Dios. Lo que hacen más bien es de poner en que uno ya no, Dios no hizo al hombre a su imagen, sino que uno puede construir el Dios que uno quiera a la imagen de uno y que le suple y le cumpla todos los caprichos que la gente quiera tener. Entonces eso no es más que doctrinas de demonios que no tienen para nada ningún sustento bíblico. Hay un verso, un pasaje que también pues digamos que lo que hacen es manipularlo como tal, que está en 2 Corintios 4:13, donde Pablo está hablando. Si quieren vamos un momentico allá para que muevan la Biblia. 2 Corintios 4:13. 2 Corintios 4:13. Para que vayamos cerrando esa parte. Esa parte, antes del versículo 7, ¿qué dice? Que hay un título ahí, ¿qué dice? Viviendo por la fe, ¿no? Todo tiene que ver con la fe. Pero en el versículo 13, Pablo está diciendo, desde el 11, dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Dice el 13, que es el que manipulan. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, ¿no? Y después dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas las cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Entonces, pero sobre todo el 13, ¿no? Que dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, ese texto lo sacan de contexto y Pablo no está hablando para nada ahí de que uno deba hablar cosas que uno quiere que sucedan, como lo menciona esta doctrina de la confesión positiva, ¿no? Pablo no está hablando nada de eso, pero lo manipulan, lo sacan de contexto. ¿Pablo de qué está hablando ahí, hermanos? Está hablando de una vida en fe y está hablando de que nosotros, cuando él dice, conforme a lo que está escrito, yo creí, y eso es lo que hablé, pero él está hablando ¿qué era lo que hacía Pablo cuando iba por todo lado y le tocaba presentarse delante de rey y todo? ¿Qué es lo que él hacía? ¿Qué es lo que él hablaba? Su testimonio, el evangelio de Cristo. Él predicaba sobre Cristo. Cuando él dice, conforme a lo que creí, eso hablé. No está hablando de cosas que anhelaba que sucedieran, no. Él está hablando de que lo que está escrito aquí es el evangelio de Cristo.
él no necesitaba leerlo aquí porque el mismo Cristo se lo expresó, amén. Pero lo creyó en su corazón y entonces de eso, ¿qué cosa? Habló. Pero está hablando de predicar la palabra, presentar el evangelio, pero no está hablando nada de lo que esta gente dice. Y así como ese texto lo agarran para decir, si ve, si usted cree realmente algo, háblelo. Y así va a ser. Pero Pablo no está hablando absolutamente nada de eso. Entonces viene una reflexión aquí, hermanos, tremenda, para que ustedes me contesten algo. Si realmente eso fuera cierto, que lo que yo declare, lo que yo confiese, efectivamente se va a hacer, si eso fuera cierto, la pregunta del millón es, ¿necesitamos o no necesitamos a Dios? No lo necesitamos. ¿Para qué? Si lo que yo hable y yo confiese se va a hacer, ¿para qué necesito yo a Dios? Miren lo peligroso de estas doctrinas como tal, ¿no? Entonces, hermanos, la palabra de Dios está llena de declaraciones, porque cualquiera podría decir, pastor, pero eso de declarar es bíblico. Lo mismo que hablamos de confesar, ¿no? Pero bueno, el Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, que la creación declara que Dios es el creador. Entonces, el declarar no es que sea malo, ni el confesar, inclusive ni el decretar. Lo que pasa es que cualquiera no puede decretar. ¿Quién es el que puede decretar? Un rey. Pero ahorita todo el mundo decreta, ¿no? Solo los reyes pueden decretar. Entonces, declarar, confesar no es que sea malo. Lo malo es que se haga amparado en esta doctrina de la confesión positiva de que lo que uno diga efectivamente así se va a hacer, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cuando estaban orando por el cantante guatemalteco aquel? Estaban declarando lo sano y alguien dijo ahí que tiene que ver con todo lo que hablamos ahí, que dijo, no aceptamos de Dios, ¿qué? Un no por respuesta. ¿Por qué? Porque Él no tiene nada que opinar aquí. No, aquí es lo que nosotros querremos para ese hermano que está enfermo y no aceptamos un no de Dios porque aquí no, tú no importa. Aquí lo que importa es lo que nosotros declaremos. Al final, ¿qué pasó? Se murió. ¿Y qué se hizo? La voluntad de Dios. ¿Entienden? Entonces, nada que ver con eso, ¿no? Entonces, entendamos que Dios es soberano. Toda palabra habla, la Biblia entera habla de la soberanía de Dios. Escucha nuestras oraciones, claro que las escucha, hermano. Dirán, pastor, entonces ya, ¿para qué le clamo a Dios? Él escucha las oraciones, amén. Las escucha. No todas, ¿no? Porque dice que Dios no oye al pecador, pero Él las escucha. Ahora, el problema es que las cumpla. ¿Por qué? Porque no todas están alineadas a la voluntad de Dios. No todas. Amén, hermanos. Entonces, básicamente eso. Téngalo por seguro que Dios obrará conforme a su voluntad, ¿no? No por ninguna confesión de nadie, ni mucho menos, ¿no? Ahora, como les decía, pues obviamente es una doctrina muy, muy tentadora y muy peligrosa también. Como alguna vez yo escuché en una emisora, yo sí lo escuché en una emisora cristiana, bueno, que se dicen que es cristiana, ¿no? Que decían, bueno, en este momento desato una palabra de bendición para los oyentes. Y yo decía, desato una palabra de bendición. Y yo, ¿en qué momento la palabra estaba atada? Que esa es otra doctrina, ¿no? Desatar y todo ese asunto. Pero todo eso hace parte de un combo muy, muy peligroso. Ahora, que es muy tentador, ¿no? Porque, dígame, ¿a quién no se siente tentado a que uno tenga un poder tal que Dios se subordine a uno? ¡Wow! Cualquiera podría sentirse tentado a eso, ¿no? O sea, no deja de ser tentador. Pero bueno, recuerde nada más que Dios es soberano. Ahora, ¿dónde está el peligro de todo esto? Lo que hablamos ahorita, ¿no? Se está poniendo en duda el poder de la fe como tal, ya la confianza no está en Dios, y entonces al final, después de todo eso, la gente que se mete en estas corrientes, ¿qué nos lleva a tener? Una cantidad de gente declarando y decretando y confesando por cosas que no tienen nada que ver con un caminar cristiano, ¿no? Que si bien son bienes que todos anhelamos tener, pero no los vamos a obtener simplemente por confesar, ni por darle 7 vueltas a nada, ni nada de esas cosas. Porque cuando tenemos fe, es decir, conocemos al Dios en el cual creemos, sabemos cuál es la manera en la que Él trabaja, ¿no? Y sabemos cuáles son las cosas en las cuales Él nos puede dar y no puede dar, porque sabemos cuál es la voluntad de Él y sabemos pedir conforme a la voluntad de Él. Por eso dice Romanos 12:2, no nos conformemos a este sistema, sino que transformémonos, renovemos la manera de pensar para que por medio de esa renovación del entendimiento podamos conocer, y no solamente conocer, sino entender la preciosa y santa voluntad de Dios. Amén, hermanos. Entonces recuerde esto nada más, confesar, declarar no es oración, más bien es un acto de desprecio hacia Dios,
como tal. ¿Y cuál sería el antídoto? Así, rápidamente en una oración, digamos, y a uno le sale con eso de que decrete. No, 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 no venga con eso. ¿Cuál es el antídoto para eso? Hebreos 12:2 dice, hermanos, que Hebreos 12 habla de que esto es una carrera, ¿no? Y que nosotros, no, Hebreos 12:2, y que dice que nosotros tenemos que, para correr esta carrera bien, despojarnos de todo, ¿qué? De todo peso, y que tenemos que correrla ¿cómo? Nuestra mirada puesta ¿en quién? En Cristo Jesús, autor y consumador ¿de qué? De la fe como tal, ¿no? Entonces no necesitamos decretar, los planes de nuestros son nuestros, pero los verdaderos planes son ¿de quién? De Dios, ¿no? Por ahí anda el asunto, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por la oportunidad que hemos tenido hoy de poder pensar un poquito más sobre esto. No es algo nuevo, son doctrinas que ya se han venido a instaurar en las iglesias. Tristemente hay gente que las sigue, que las acepta como si fueran bíblicas, cuando realmente acabamos de ver que están en contra de la soberanía de Dios, de la voluntad de Dios, de la escritura, de lo que el Señor enseñó, de la oración, de la fe. Están en contra de todo. Pero aún así hay gente que las cree y las sigue, ¿no? Tristemente, ¿no? Y precisamente lo que siempre tratamos es de tener las herramientas necesarias para nosotros poder hacer una buena defensa de nuestra fe, del Evangelio, mantenernos firmes en lo que creemos, saber cuáles son los anhelos que Dios tiene para mí, qué es lo que Dios anhela y quiere, qué es lo que Él quiere que yo le dé. No como enseñan en muchos lados que solo creen o quieren hacer creer que lo único que Dios quiere es dinero, dinero. No, no, no. Dios anhela mucho más que eso. Anhela nuestra vida, nuestro corazón, nuestras prioridades. Que nosotros podamos, como verdaderos siervos, siempre estar atentos y pendientes de qué es lo que Él quiere de nosotros. Y que nosotros podamos decir, Señor, aquí estoy. Envíame a mí, Señor. Gracias te damos por esta linda oportunidad, Señor. Y si hubiera alguna persona hoy aquí, en la iglesia o ahí en el video, que usted ha creído todo eso, ¿no? De que hay poder en la lengua, que hay poder en lo que yo diga y que lo que yo diga se va a hacer y que Dios simplemente está ahí para cumplir mis deseos, mis anhelos. Usted no conoce a Dios, usted no tiene una relación con Dios. O peor aún, usted nunca le ha entregado su vida a Dios. Todo lo que hemos estado hablando, pues para usted es un lenguaje desconocido, pero es bueno que usted sepa que realmente las bendiciones de Dios están ahí, las promesas de Dios están ahí. Por fe las conocemos y las creemos, pero también por fe, es decir, por el conocimiento, sabemos que las bendiciones de Dios no son para todos, son para sus hijos y para sus hijos obedientes, ¿no? Usted no se encuentra dentro de la familia de Dios porque no le has entregado tu vida a Él. Es tiempo de salvación, es tiempo de que marque un antes y un después en su relación con el Señor. Ahí donde está puede decirle, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Y hoy me ha quedado claro de que realmente prima aquí siempre tu santa y preciosa voluntad, Señor. Pero también sé, Señor, por lo que he aprendido de que pensamientos de bien tienes tú para tus hijos, Señor. Yo quiero estar ahí contado, yo quiero estar ahí atento, Señor, a tus bendiciones, Señor. Pero yo ya sé, hoy entendí que para eso yo tengo primero que entregarte mi vida, para que tú me dejes el privilegio de poder ser hijo tuyo, Señor. Hoy lo entendí. Por eso arrepentido, arrepentida como nunca antes, clamo a ti, Señor. Para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Porque quiero conocerte, quiero amarte, quiero servirte, Señor. Quiero caminar contigo. Quiero ser un testimonio vivo de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Bendigo este momento que decidí venir a este lugar o ver este video porque vine o empecé a verlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, pero no se quede ahí, ¿no? Porque si usted se queda ahí, no va a ser instruido en la palabra. Y entonces, si usted no es instruido en la palabra, no va a tener la manera de defender
ni por que alguien le pregunte, mira, ¿y por qué le entregaste tu vida a Cristo? Entonces ahí se quedó. No va a tener cómo defenderse. ¿Por qué? Porque ni siquiera conoces a ese Cristo al que les has entregado tu vida. Entonces, busque una iglesia donde congregarse, rodéese de gente que realmente le haga crecer espiritualmente, escudriñe la palabra, conozca al Señor, conozca la voluntad de Dios, y entonces usted va a comenzar a caminar, conociendo eso, a caminar conforme a la voluntad de Dios. Y ese es el mejor, digamos, bueno, antídoto para la falsa doctrina, para todo, pero ese es el consejo más sano, digamos, si realmente uno quiere vivir bajo la cobertura de Dios y bajo la cobertura del Espíritu Santo, que usted camine haciendo la voluntad de Dios, es lo más importante. Si en algo le podemos ayudar, la Iglesia Cristiana Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Aquí nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana, 8772-5957, mi número, Pastor Eber Molina, si en algo le podemos ayudar. Y hoy domingo, como todos los domingos, estamos en la 105.9 de la FM en Radio Urbano. Ahí está el programa Sinceridad de 8 a 9. Usted se puede meter por la radio normal 105.9 FM o se mete por urbano106.com. Ahí está radio en vivo, ahí puede escuchar el programa. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.